Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a charlar un poquito de cómo armar un acuario desde un principio y lo que tenés que hacer. Entonces, en medio del ruido con las perritas que acá están jugando y la alegría de estar vivos, vamos con la intro y el video. Bueno, mis queridos amigas y amigos, vamos con el video que les comentaba, ¿no? Eh, Vamos a tomar este acuario de ejemplo que se está ciclando, ¿no? Que está hace 15 días que está en su ciclado, su proceso de ciclado, así que vamos a ir viendo y comentando. Acordate siempre de lo siguiente: cuando quieras tener un acuario, ya sea tu primer acuario o tu segundo acuario o un acuario nuevo, siempre acordate de buscar el lugar primero donde lo vas a poner el acuario. Es decir, a ver, lo pongo en la habitación, lo pongo en la sala, lo pongo en el comedor, lo pongo en la cocina, lo pongo en el baño. ¿Por qué te digo? Porque hay lugares donde no puede estar un acuario. Un ejemplo, en la cocina no puede estar. ¿Por qué? Porque en la cocina hay muchos ruidos, hay cambios variables de temperatura y un montón de otras cosas y movimientos y ruidos, que eso lo voy a hablar en otro video. Pero volvamos al tema. Recordá, antes de comprarte el acuario, pensá, a ver, ¿dónde voy a poner el acuario? Ese es uno de los pasos, ¿no? Después ponete a pensar, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En qué mueble lo voy a poner? ¿En un mueble casero, como el caso de este que está aquí? ¿O en un mueble que voy a comprar? Bueno, vamos a pensar eso también. Después, otra cosa que tenés que pensar es, en base a tu presupuesto y lo que puedas gastar, a ver, ¿de qué tamaño va a ser el acuario? ¿De qué tamaño va a ser el acuario que voy a poner? Porque eso es muy importante, porque a veces es mejor esperar un poquito y, en vez de comprarte un acuario chiquito, esperar un mes más para que te puedas comprar uno más grande. ¿Y por qué? Porque en uno que es más grande vas a tener más libertad de decoración, vas a tener más libertad para poner peces, distintas especies que sean compatibles entre sí, y también peces que sean más grandes. Por eso es muy importante, amigazos. Otra cosa también, una vez que ya tenés el lugar, ya sabés dónde vas a poner el acuario y también el mueble, dónde lo vas a colocar y qué tamaño vas a comprar el acuario, tenés que pensar, a ver, ¿qué peces voy a poner? Ahora ya no hay excusas como antes, que decía uno, mirá, no sé qué pez voy a comprar, yo compro un acuario, después voy y le pregunto a la tienda o le digo, che, ¿qué pez me recomendás para poner en mi acuario? Ahora ya no tenemos excusa, porque en internet tenemos muchísima información, tenemos muchísima información también en lo que es en YouTube, obviamente, en grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en todas las redes sociales, ¿no? Los libros son tan importantes, ¿no? Eso tenemos en un montón de lugares para conseguir información. Entonces, una vez que ya tenemos eso y empezamos a pensar, a ver qué acuario, mejor dicho, qué peces quiero tener, investigo, me informo, y en base a lo que yo sepa que voy a poder mantener, que voy a poder cuidar, y ojo, y muy importante, en base también al tipo de agua que hay en mi casa, en el lugar donde yo vivo, si es agua que es alcalina, si es agua que es ácida, blanda, depende del pH que tenga. Si el agua del grifo, yo puedo usar agua del grifo y es de un pH neutro, bueno, voy a tener que elegir una determinada cantidad de peces. Si es alcalino, otras. Si es agua blanda o ácida, otras. ¿Por qué? Porque después, si no, te vas a volver loco con el tema de estar controlando constantemente parámetros, tratar de equilibrar el agua, y después, cuando es tu primer acuario, vos decís, pucha, todo este lío era, entonces no quiero saber más nada. Y para que no te pase eso, vamos a averiguar esas cosas, ¿no? Una vez que ya sabes qué tipo de agua hay, si no sabes, si no tenés vos para medir el agua, agarrás un poquito de tu agua y la llevas a una tienda de acuarios para que te midan y te digan qué pH tiene. Y si no, es simple, te metes en internet, por Google, buscas
compañía o empresa que te provee el servicio de agua potable a tu lugar, a tu ciudad, y ahí te va a dar todos los datos. Eso te da todo. Una vez que ya tenemos eso, pensamos y que ya dijimos a ver qué peces vamos a poner, empezamos a conseguir la decoración. Acordate, la decoración, lo más natural que puedas, siempre. ¿Por qué? Porque a los peces eso los va a hacer sentirse más tranquilos, desestresados, y cuanto más se parece a su hábitat natural el acuario, es mejor para ellos. Por eso lo ideal es que en tu acuario le pongas troncos, le pongas piedras, ramas y obviamente plantas naturales. Si vas a poner peces donde no podés poner plantas naturales, entonces le podés decorar con piedras o con troncos. Pero evitar todo lo que sean adornos artificiales, obviamente las piedras de colores, porque son muy malas, que ya acá arriba les dejo una tarjetita con el tema de las piedras de colores, y también les voy a dejar unas tarjetitas acá arriba de videos sobre el tema de la decoración y que lo importante que es la decoración natural. Además de eso, y lo más importante es qué filtración. Tenemos que conseguir el filtro, tenemos que buscar un filtro, y también en base al tipo de acuario que tengamos vamos a poner un filtro que sea más adecuado. Puede ser, por ejemplo, como se ve en este caso, un filtro externo de mochila. Pueden ser filtros internos, filtro canister, filtro sump o sump, depende también, tenés que averiguar para qué tipo de peces, y depende también tu acuario, ¿no? Si van a ser peces de agua tropical, incluso para los goldfish que son de agua fresca, mal dicho de agua fría, porque de agua fría son muy pocos peces que viven en agua fría, que son aguas heladas, pero sería de agua fresca, ¿verdad? Pero eso ya no vamos a hablar en otro. Entonces, lo que tenés que conseguir también es el termocalentador para mantener el agua a una temperatura constante y que no les haga mal a los peces. Además del filtro, el termocalentador, aireadores. No hace falta a veces tener aireadores, pero si vas a tener, un ejemplo, peces que necesitan tener una sobreoxigenación en el agua, y con la corriente que produce el filtro, como pueden ver acá, tal vez no sea suficiente para los peces que vas a tener en el acuario que vas a armar, entonces te conviene conseguir un aireador. Vamos a mostrar un ejemplo como este que está aquí, y le podés poner 2 piedras difusoras, o lo que también se utiliza, que es mejor todavía, pero a veces uno no puede, es ponerle los difusores de CO2. Entonces las burbujas van a salir mucho más chiquitas. Pero acordate una cosa, ten en cuenta que las burbujas, por muchas que salgan, como puedes ver acá, esa cantidad de burbujas no es lo que oxigena el agua. Lo que oxigena el agua es lo que se puede ver acá arriba. A ver si se ve, ven las burbujas que revientan en la superficie. Eso hace que la superficie del agua del acuario se mueva, y al moverse la superficie del agua del acuario hace que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces eso mantiene una buena aireación. El termómetro para saber a qué temperatura está el acuario, eso no te lo olvides nunca, y siempre lo vas a tener que poner en el lado contrario a donde está el termocalentador. ¿Por qué? Porque si vos lo pones en la zona donde está el termocalentador, te va a calcular siempre la temperatura que está en esa zona, pero en la zona de ahí no vas a tener una certeza de cuánto es la temperatura, porque la temperatura no es siempre igual cuando más cerca del calentador está que en otro costado. No es lo mismo la temperatura en la parte de arriba del acuario, en la columna de agua más alta, que en la de abajo, pero eso también vamos a hacer otro video. Una vez que ya tenés entonces todo eso, una vez que decidiste que te compraste la pecera o uno en el acuario, que la agarrás y le pones la grava o arena en el fondo, ¿no? Le pones la decoración que habíamos hablado antes, le conectás y le pones ya el filtro, le pones
también el termocalentador, lo instalás con todo, como si ya tendrías los peces, el termómetro, las luces, que la podés hacer casero de forma profesional, como vos te guste o puedas, y lo llenás de agua. Una vez que lo llenaste de agua, lo vas a dejar que se cicle, lo vas a dejar solo, tranquilo, durante aproximadamente 4 a 6 semanas. Hay formas, como se dice hoy día, de acelerar un poco el ciclado, pero yo en particular, en base a mi experiencia, no lo hago. Más que nada si es un acuario nuevo, si es tu primer acuario. Ahora, si vos ya tenés acuarios en tu casa y querés armar uno nuevo, hay una forma de hacerlo que se llama ciclado express, pero que lo vamos a hablar también en otro video, que está muy bueno cómo se puede hacer. Pero no es el caso para cuando vas a armar tu primer acuario o es un acuario totalmente nuevo, aunque no sea el primero, ¿entendés? Entonces, una vez que estás ciclando, vas a ver que van a empezar a aparecer cosas en el agua. Se va a empezar a poner turbia. Eso es algo normal, porque entre la primera y segunda semana empieza a formarse la colonia bacteriana, que cuando estás ciclando, resumiendo, lo que se produce es el proceso, el proceso del ciclado del agua es cuando el amoníaco que se empieza a concentrar en el acuario, empiezan a tener que haber bacterias, tienen que formarse una colonia de bacterias, hablando simple. Yo te lo voy a decir simple, hablando bien simple para que se entienda fácil. Cuando vos empezás a ciclar un acuario, cuando lo pones por primera vez, y si pones peces se te van a morir. ¿Por qué? Porque tanto por los minerales que contiene el agua, más por la caca y el pis de los peces y los restos de composición de comida y lo que fuere, empiezan a producir amoníaco, y ese amoníaco contamina el agua y mata a los peces. Entonces, mientras está ciclando y se forma ese amoníaco en el agua, se van a ir también formando y se va a ir poblando el acuario de las bacterias benéficas que necesitamos, que no te voy a dar el nombre de las bacterias acá en este momento para no marearte, pero se forma una colonia bacteriana benéfica y necesaria que va a transformar en el transcurso de ese ciclado. Un ejemplo, vamos a decirte para que entiendas fácil, entre la primera y segunda semana el amoníaco se va a transformar en nitrito. Después esas bacterias lo que van a hacer, van a transformar entre 1 y 2 semanas más el nitrito en nitrato, y el nitrato es lo que después puede estar en el acuario y te lo van a usar las plantas para alimentarse. Y si no tenés plantas, bueno, con los cambios parciales de agua que se hacen semanalmente, vos sacás el exceso de nitratos y se vuelve a mantener el agua bien. Pero bueno, por eso es el tema del ciclado, porque si vos no dejás que se cicle, ¿qué va a pasar? Ese amoníaco va a matarte a los peces, te los va a terminar matando, porque el amoníaco es terrible para ellos y sufren muchísimo. Pero eso también, si querés saber bien qué es lo que produce a los peces y los seres vivos del acuario, me lo decís y te lo digo en otro video.